Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar un método más para aproximar la solución de una ecuación no lineal en una incógnita. En este caso, estudiaremos el método de Newton-Raphson. A continuación voy a proyectar la presentación para empezar a hablar de este método. Bien, entonces el método se denomina el método de Newton-Raphson. Bueno, como a manera de introducción, voy a decir que el método de Newton-Raphson es uno de los métodos más poderosos y reconocidos para resolver una ecuación no lineal en una incógnita. Para explicar en qué consiste el método de Newton-Raphson, voy a dejar ahorita la diapositiva. Bueno, en esta diapositiva dice que vamos a suponer que f es una función continua definida dentro de un intervalo cerrado a, b y que x subíndice y es un elemento en el intervalo. Entonces, para encontrar la fórmula para realizar las iteraciones, voy a utilizar a continuación el pizarrón. Entonces aquí con el pizarrón voy a explicar cómo podemos deducir la fórmula. Vamos a suponer que nosotros tenemos entonces una ecuación no lineal en una incógnita. La ecuación es de la forma, la podemos expresar en esta como forma estándar, que quede una relación en términos de x con el 0, es decir, que del lado derecho quede 0. Si la ecuación no está en este formato, entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar las operaciones, propiedades necesarias para que quede en este formato que está aquí. Bueno, pues si nosotros tenemos que esto que está aquí es la gráfica de la función y igual a f de x, vamos a suponer, por ejemplo, entonces lo que nosotros queremos encontrar es cuál es el valor de x tal que f de x es igual a 0, es decir, nosotros estamos buscando este punto denominado la raíz o solución de la ecuación. Bueno, pues en el método de Newton-Raphson lo que haremos para empezar es tomar un valor inicial. Necesitamos dar un valor inicial. Para dar ese valor inicial podemos de nuevo utilizar una tabla de valores. Podemos utilizar la representación gráfica. En algunas ocasiones también conocer el contexto en el cual está relacionada la ecuación. Eso ayuda a determinar cuál será el valor inicial que utilizaremos. Por ejemplo, vamos a suponer entonces que nosotros ya decidimos que este que está aquí será nuestro valor inicial. Entonces a este le llamaremos x subíndice 0. Bueno, de lo que se trata en el método de Newton-Raphson es de encontrar una recta que pase por este punto que está aquí y que cruce con el eje de las x, es decir, encontrar una recta que sea tangente a la función en ese punto, que sería el punto x0, f de x0. Déjeme graficar lo que consideraríamos como ecuación de la recta tangente en ese punto. Bueno, más o menos. Vamos a suponer que hacemos la representación, sacamos la ecuación de la recta que es tangente a la curva en ese punto y nos queda esto que está aquí. Entonces, lo que nosotros utilizaremos como primera aproximación a la solución de la ecuación es el cruce de esta recta con el eje de las x. A este que está aquí le llamaremos x1. Bueno, vamos a suponer que la función todavía le continúa para acá, algo más o menos así. Y entonces lo que haremos en la siguiente iteración es, ahora con este valor x1, f de x1, que quedará, vamos a suponer que en este punto que está acá, es calcular de nuevo la ecuación de otra recta que sea tangente a la curva, pero ahora en este otro punto que está acá. Vamos a suponer que nosotros sacamos la ecuación de la recta que es tangente a la curva, pero en ese otro punto. Déjenme ponerla de color negro. No sé, vamos a suponer algo más o menos así. Y entonces el cruce de esa recta con el eje de las x, que será este que está aquí, será nuestra segunda aproximación a la solución. Y así sucesivamente se trata de repetir este procedimiento que estoy describiendo aquí. Bueno, pues vamos a suponer que nosotros tenemos la iésima iteración, es decir, que vamos a encontrar la ecuación de la recta a la curva en una iteración arbitraria. Entonces déjenme borrarle aquí para poner
una iteración arbitraria y entonces deducir la fórmula para realizar todas las iteraciones. Bueno, pues vamos a suponer que ya realizamos varias veces ese procedimiento. Supongamos que aquí tenemos entonces este que está aquí, es el X subíndice Y, ¿no? Vamos a suponer que ya realizamos algunas iteraciones. Entonces, bueno, pues vamos a obtener la ecuación de la recta que es tangente a la curva en este punto que está aquí. Para eso podemos utilizar lo que estudiamos en el curso de cálculo diferencial integral, o también podemos utilizar un polinomio de Taylor de orden 1 en torno al XY, a esto que está aquí, ya que lo del polinomio de Taylor fue lo que estudiamos en la primera tarea como tal que estuvimos trabajando. Entonces lo que hicimos fue calcular polinomios de Taylor. En este caso, entonces vamos a calcular el polinomio de Taylor de orden 1 que está desarrollado en torno a este punto que está aquí. Y entonces a este punto que está aquí, al cruce de esta recta con el eje de las X, le llamaremos el X subíndice Y más 1. Y esa será el valor de X en la siguiente aproximación. Bueno, pues para calcular el polinomio de Taylor de primer grado de una función f de x en torno a este punto xy, si recuerdan, era la función evaluada en el punto. Luego a eso le sumamos la derivada de la función evaluada en el punto y va multiplicado por x menos x subíndice y. Déjenme recorrer un poquito. Entonces aquí sería x menos x subíndice y. Así quedaría la ecuación de la recta. Como nosotros necesitamos el punto en donde la recta es igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es sustituir esto que está aquí lo vamos a sustituir por 0 para luego descubrir cuál es el valor de x, tal que t, en este caso t subíndice 1, el polinomio de Taylor de grado 1, sea igual a 0. Entonces, aquí lo que hacemos es, si queremos que t sea igual a 0, entonces me va a quedar 0 tiene que ser igual a la función evaluada en el punto más la derivada de la función evaluada en el punto, y esto va multiplicando a x menos x subíndice y. Entonces nosotros queremos descubrir cuál es el valor de esta x tal que la t es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es despejar la x. Si despejamos la x, me va a quedar aquí primero, bueno, sumo el inverso aditivo de f en xy en ambos lados y me va a quedar menos f en xy es igual a la derivada de f evaluado en xy, y esto va multiplicando a x menos x subíndice y. De aquí entonces podemos multiplicar ambos lados de esta igualdad por el recíproco de la derivada, siempre y cuando la derivada no sea 0. Esta es una de las desventajas de utilizar el método de Newton-Raphson para aproximar la solución de una ecuación no lineal en una incógnita, que si nosotros tomamos como xy un punto crítico de la función, entonces la derivada se anula. Entonces aquí vamos a poner esa condición. Siempre y cuando la derivada en xy sea diferente de 0, entonces existe su recíproco. Entonces me va a quedar que el inverso aditivo de la función evaluada en xy entre la derivada de la función evaluada en xy es igual a x menos x subíndice y. Y de aquí entonces ya lo único que hacemos es sumar en ambos lados x subíndice y para despejar el valor de la x. Entonces ya despejamos el valor de la x, que la voy a etiquetar como x subíndice y más 1 para obtener el valor de x subíndice y más 1 cuando tenemos el valor de x subíndice y. Bueno, es sumar xy en ambos lados, o de manera informal el xy restando pasa sumando. Entonces te quedaría xy más 1 será equivalente a xy menos el cociente de la función evaluada en xy, y eso dividido entre la derivada de la función evaluada en xy. Y entonces, bueno, esta que está aquí ya es la fórmula con la que realizaremos las iteraciones
en el método de Newton-Raphson para aproximar la solución de una ecuación no lineal con una incógnita. Si nos regresamos entonces a la presentación, déjenme poner la presentación, entonces tenemos que la fórmula es esta que está aquí. Para realizar las iteraciones, x sub índice y más 1 es igual a x sub índice y menos el cociente de f evaluado en xy entre la derivada de f evaluado en xy. Claro, siempre y cuando la derivada evaluada en ese punto sea diferente de 0. Bueno, además también corremos el riesgo que cuando utilicemos el método de Newton-Raphson, la recta intersecta el eje de las X en un elemento que no pertenezca al dominio de la función. Ese es otro riesgo. En esos casos, entonces, necesitaríamos utilizar ya sea el método de la bisección o el método de la regla falsa. Aquí hay un ejemplo. Dice que vamos a aplicar el método de Newton-Raphson para aproximar la solución de la ecuación x por e a la x menos 2 igual a 0 con una tolerancia definida en que el valor absoluto de la función evaluada en la iteración sea menor a 1 por 10 a la menos 6. Eso nos dirá si ya detenemos el algoritmo. Bueno, para determinar, en el método de Newton-Raphson necesitamos valor inicial. Para determinar el valor inicial podemos hacer una representación gráfica. Por ejemplo, con ayuda de MATLAB, aquí hice la representación gráfica de la función x e a la x menos 2. Y como nosotros queremos que x e a la x menos 2 sea igual a 0, bueno, pues entonces aquí podemos, mediante la representación gráfica, dar un valor inicial. Con ese valor inicial podemos arrancar el método. Una alternativa, si no tenemos la herramienta para realizar la representación gráfica, es como en los métodos anteriores, realizar una tablita en donde vamos a determinar en donde hay un cambio de signo. Para de ahí no necesitamos un intervalo, necesitamos dar nada más un valor inicial. Por ejemplo, aquí vamos entonces, la ecuación que queremos resolver es x e a la x menos 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, nuestra f de x para empezar a trabajar es x por e a la x menos 2. Claro, ya que la ecuación está igual, comparada con 0, entonces lo que queda del lado izquierdo lo llamamos f de x. Entonces aquí yo voy a construir una tabla en donde voy a dar valores a x y voy a obtener los correspondientes para f de x en caso de que no se pueda hacer la representación gráfica. Entonces, mediante el uso de la calculadora, yo aquí le voy a dar valores, por ejemplo, de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para determinar si en alguno de estos intervalos hay algún cambio de signo y eso me ayudará a dar el valor inicial. Evaluamos con la calculadora y entonces en menos 2 me da menos 2.27 menos 2.27 0.67. Ese es el valor de la función si la evaluamos en menos 2. Entonces, nada más es cuestión de sustituir en esta función el menos 2. Si evaluamos el menos 1, me va a quedar menos 2.36, menos 2.36, 787. 787. Ese es el valor de la función en menos 1. En 0, pues va a ser igual a menos 2. Cuando x vale 0, la función vale menos 2. En 1 va a ser 0.71828. Bueno, y ya tenemos aquí un cambio de signo, pero también podemos registrar de una vez en 2, que da 12.77. 811. Entonces, bueno, si estuviéramos realizando el método de bisección o regla falsa, pues aquí ya tendríamos el intervalo con el cual arrancaríamos. Como nosotros vamos a utilizar el método de Newton-Raphson, solamente necesitamos un valor inicial, no necesitamos un intervalo. Entonces podríamos, por ejemplo, arrancar con este valor que está aquí. Parece que la raíz está entre 0 y 1. Entonces podemos, por ejemplo, iniciar con x0 igual a 1, ¿sí? Entonces, aquí ya voy a dar cuál va a ser el valor inicial, que x0 sea igual a 1. Para el método de Newton-Raphson ya tenemos quién es f de x. Ahorita para escribir la fórmula necesito sacar quién es la derivada de esta función f de x. Entonces, para derivar, pues aquí tenemos primero una resta, derivamos el primer término y derivamos el segundo término.
Para derivar el primer término utilizo regla del producto. Es el primero por la derivada del segundo más el segundo, que es e a la x por la derivada del primero. La derivada de x es 1. Y luego la derivada de menos 2 es 0. Entonces ya tengo f de x y ya tengo la derivada de f de x. Por lo tanto, la fórmula que con la cual voy a realizar las iteraciones quedará de la siguiente manera. X subíndice y más 1 es igual a X subíndice y menos el cociente de, recuerden, en el numerador va lo que vale f de x. Aquí está la fórmula. Entonces aquí es X subíndice y menos el f de x y entre la derivada evaluada en X subíndice y. Entonces, como el f de x subíndice y será esta función, pero evaluada en x y, entonces quedaría x y por e elevado a la x subíndice y menos 2. Esa es la función evaluada en x subíndice y. En el denominador va la derivada de la función evaluada en x subíndice y. Si factorizamos la función exponencial, entonces quedará x subíndice y que multiplica a x subíndice y más 1. Si hacemos aquí hay un factor común, si hacemos la factorización. Y entonces en esta fórmula, en esta expresión que está aquí, es en donde vamos a sustituir para obtener los valores de las iteraciones utilizando el método de Newton-Raphson. A ver, déjenme construir la tablita. Entonces, para empezar a realizar las iteraciones. Bueno, déjenme quitar esta regla. Entonces, aquí voy a registrar primero cuál es el valor de i para hacer una tablita. Aquí voy a registrar primero el valor de i. Luego vamos a registrar cuánto vale el x subíndice i más 1. Y si se acuerdan, para saber si ya nos detenemos, vamos a registrar cuánto vale la función evaluada en cada una de las iteraciones. Por ahí el criterio era que la función evaluada en la iteración sea menor a 1 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando i vale 0, si i vale 0, aquí me va a quedar el x1. ¿Cómo calculamos el x1? Para calcular el x1, acá estoy sustituyendo arriba. Cuando i vale 0, el x1 va a ser igual al x0 menos el cociente de, en el numerador es x0 por e a la x0 menos 2. Y eso va dividido por e a la x0 que multiplica a x0 más 1. Ya nada más es cuestión de sustituir el valor de x0. Como habíamos quedado, aquí decidimos con el uso de ya sea de la tabla o de la representación gráfica que el valor inicial era 1. Entonces el x0 vale 1 y lo vamos a sustituir en esto que está aquí. Para eso podemos utilizar la calculadora y entonces cuando el x0 vale 1, sustituimos en la calculadora y me va a quedar 0. A ver si me cambiarle el color. Entonces aquí es 0.86788. Este numerito que está aquí, este numerito que acabo de calcular, lo voy a tomar y lo voy a sustituir en la f, en esto que está acá. Es decir, me va a quedar 0.86788 por e a la 0.86788 menos 2. Y en valor absoluto vamos a registrar el valor de esto sustituido en f. Y el valor de esto sustituido en f es 0.06 en valor absoluto 7165, porque así está establecido el criterio, que estudiemos cuánto da este numerito. Si este numerito que acabo de escribir aquí ya es menor a 1 por 10 a la menos 6, entonces ya esta será la aproximación a la solución de la ecuación. Como todavía no cumple el criterio, entonces le vamos a continuar. Ahora, cuando i vale 1, si i vale 1, vamos a determinar el x subíndice 2. El x subíndice 2 pues va a ser igual al x1 menos la función evaluada en x1, que sería x1 por e a la x1 menos 2, y esto va dividido por e elevado a la x1 que multiplica a x1 más 1. Es decir, ya tenemos f y su derivada, pues ya lo único que vamos a hacer es
cambiar los valores. Ahora, este punto 86, 788 lo vamos a sustituir en esto que está aquí. Al sustituir eso en la formulita, entonces el x2 va a dar como resultado 0.85 278. Entonces sustituimos en la fórmula y me va a quedar el 0.85 278. Este 0.85 278 lo evaluamos en F y calculamos el valor absoluto de evaluar este punto 85 278 en F. Acuérdense que F es esto que está acá arriba. Entonces lo evaluamos y obtenemos el valor. El valor que obtenemos es 0.3 ceros y 758. Este numerito ya es menor a 1 por 10 a la menos 3, pero todavía no cumple lo que habíamos pedido, que fuera menor a 1 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando i vale 2, vamos a obtener el x subíndice 3. El x subíndice 3 pues va a ser igual al x2 menos el cociente de, acuérdense que aquí va la función evaluada en x2 entre la derivada de la función evaluada en x2. Claro, ya sabemos quién es la función y ya sabemos quién es la derivada. O lo pueden escribir como lo hice acá en x1 y x2. ¿Sí? Entonces, agarramos el punto 85, tomamos el punto 85, 278, lo sustituimos en esta expresión que está aquí y entonces aquí me va a quedar 0.85 261 y entonces aquí me va a quedar 1.05 al evaluar 1.0584 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 y este ya cumple el criterio que habíamos especificado. Por lo tanto, el valor aproximado a la solución de la ecuación lo podemos considerar como 0.85 261. Entonces ya me quedará que x será aproximadamente igual a 0.85 261. Como pueden ver, este es un método que tiene un orden de convergencia muy bueno, rápidamente converge, siempre y cuando se cumpla lo que habíamos platicado, que la derivada no se anule. Y luego que el cruce de las rectas que estamos construyendo no se dé en un elemento que no pertenezca al dominio de la función. Entonces, cuando este método no falla, es el método que vamos a preferir para encontrar la aproximación de la solución de una ecuación no lineal en una incógnita. Déjenme abrir el MATLAB para probar un programita. Miren, aquí está un programa. Entonces, primero declaramos que X es una variable simbólica. Voy a la rápida a platicar qué hace cada una de las líneas de comando. Aquí vamos a pedirle al usuario del programa que introduzca la función con un input. Si ustedes no quieren introducir la función, entonces pueden reemplazar esta instrucción por directamente cuál es la función. Luego, como se va a hacer una representación gráfica para determinar cuál será nuestro valor inicial, vamos a construir una lista que la voy a guardar en la variable y, que inicia en 0, termina en 5 y se incrementa en 0, de 0.1 de un elemento a otro. Luego una lista de puros ceros para graficar el eje de las X. Aquí vamos a evaluar la F en todos los valores de Y. Aquí vamos a pedirle que dibuje los cuadritos en la gráfica, que las dos gráficas queden en una sola. Para eso utilizamos este comando que está aquí. Luego vamos a graficar las Y contra la función y el eje de las X, las Y con los ceros. Este va en color azul y este va en color rojo. Luego queremos visualizar para X de 0 a 5 y para Y de menos 10 a 10. Ya que vemos la grafiquita, la cerramos y entonces podemos dar el valor inicial. Como este programa está pensado en que puedan cambiar los valores iniciales para hacer varias pruebas, entonces le puse aquí un input. Si ustedes quieren cambiar todo esto por el valor inicial, que en este caso era 1, por ejemplo, decir 1, y le ponen punto y coma nada más para que no se imprima acá abajo en la ventana de comandos, entonces lo pueden hacer. Bueno, aquí yo le voy a dejar como estaba.
Entonces, luego aquí vamos a especificar la tolerancia, que en este caso será menor o igual a 1 por 10 a la menos 6. Queremos que la función, el valor absoluto de la función evaluada en una iteración sea menor a 1 por 10 a la menos 6. Vamos a poner un seguro como llamado número máximo de iteraciones por aquello de que se desborde el programa. Y luego, bueno, pues iniciamos ahí en 0. Vamos a imprimir cada una de las iteraciones, vamos a imprimir cuál es la aproximación en cada una de las iteraciones y el valor absoluto de la función evaluada en cada una de las iteraciones. Entonces, mientras i sea menor o igual al número máximo de iteraciones, pues evaluamos primero este f de P0. En f vamos a sustituir el valor que tenemos para P0. En la primera iteración, pues será el valor inicial. En la segunda iteración, el valor que obtenemos en la primera iteración y así sucesivamente. Aquí, lo bueno del MATLAB es que nos ayuda a calcular la derivada. Si se fijan con este comando, estamos calculando la derivada de f con respecto a x. Esa es la estructura en la que se escribe el comando para calcular la derivada y lo voy a guardar en la variable df. Luego vamos a evaluar esa derivada en el punto y aquí esta es la fórmula con la que realizamos las iteraciones en el método de Newton-Raphson. El valor menos la función evaluada en el punto entre la derivada de la función evaluada en el punto. Luego vamos a sustituir en f el valor de p y calculamos el valor absoluto y esta es la tolerancia. Entonces, aquí la tolerancia es el valor absoluto de lo que acabamos de calcular ahorita, de la primera iteración. De la primera iteración sustituida en f. Imprimimos el número de iteración, la aproximación y la tolerancia. Luego, mientras t sea menor que la tolerancia, si t ya es menor que la tolerancia especificada, entonces ya nos va a dar el programa el resultado. Luego cambiamos la i por i más 1, el P0 toma ahora el valor de p para realizar otra iteración, para realizar más iteraciones. En caso de que el programa se desborde, pues te va a mandar este mensaje que está aquí, ¿no? Que el método fracasó después de las iteraciones indicadas. Bueno, ya que tenemos el programa, entonces lo vamos a correr. Entonces, corremos el programa y si se fijan, bueno, pues como está para introducir las expresiones, dice introduzca f de x, claro, ya que la ecuación la llevamos al formato estándar, entonces en este caso sería x por, hay que indicar el producto con un asterisco, e a la x, si recuerdan era x por e a la x menos 2, para escribir la función exponencial es esto, de esta manera, y luego menos 2, esta es la función x por e a la x menos 2. Entonces, aquí me va a mandar la grafiquita. Esta es la representación gráfica. Entonces, ya que tengo la representación gráfica, ya puedo dar cuál es el valor inicial. Claro, a medida de que el valor inicial esté más cercano a la raíz, la convergencia será más rápida. En este caso, a mano lo hicimos dando como valor inicial el 1. Si se fijan, entonces vamos a dar como valor inicial el 1, ya que tenemos la representación gráfica, de ahí podemos determinar que el valor inicial es 1. Como la tolerancia está dada o nos pedían que la indicáramos en el valor absoluto de la función evaluada en el punto y era menor o igual a 1 por 10 a la menos 6, entonces ponemos 0.123, 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y luego introducir el número máximo de iteraciones. Por decir algo, le voy a poner 10. Ustedes pueden poner el número que consideren como ya exagerado de iteraciones. Para un método de Newton-Raphson, yo considero que unas 15, 20 iteraciones ya es demasiado. Bueno, y entonces, si se fijan, aquí ya lanza la tablita con lo que habíamos registrado. Aquí ya tenemos los valores de el número de iteración, bueno, cuando i vale 0, cuando i vale 1, i vale 2, los valores, el punto 86, 787 y así sucesivamente. Y si se fijan, pues el valor que nosotros calculamos ahorita a mano con la ayuda solo de la calculadora es el de punto 85, 26, 06. Ya cumple el criterio establecido.
Bueno, este es el método de Newton-Raphson. Espero que la explicación sea clara y le reitero que los días especificados los estoy atendiendo para brindar asesoría de manera presencial si es que es necesario. También pueden utilizar el correo electrónico o en el correo electrónico hay una especie de Messenger como para enviar mensajes directos. Déjenme ver si puedo mostrarlo para que lo utilicen. Entonces pueden utilizar hay un chat en el correo electrónico, ese también lo pueden utilizar. Me pueden mandar aquí es en déjenme ver en dónde encuentro el chat. Creo que me estoy tapando con la cámara. No. Aquí creo, aquí está el chat, ya lo encontré. Bueno, ahí por ahí ya aparecieron algunos mensajes. Entonces, este chat que está aquí lo pueden utilizar, mandarme capturas de pantalla o mandarme fotos de su procedimiento para tratar de ayudarles si es que tienen alguna duda en asesorías presenciales o ya de plano pueden enviar un correo electrónico para brindarles atención. Bueno, entonces aquí termina este video, ya les envío las actividades y estamos en contacto. Saludos.